Las opiniones vertidas en el próximo programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan el pensamiento de Radio Somos Pichilemu. A continuación, a través de Radio Somos Pichilemu FM, presentamos el programa Tejiendo Ilusiones, un espacio de conversación y análisis de la política nacional, local y educación previsional. Conducen don Manuel Cofré de la coalición Apruebo Dignidad y asesor laboral y previsional. Pablo Canales Arabia, abogado y dirigente social. Joel Paz Titiritero y artesano perteneciente a la CENACH. Y don Anacleto, apitutado político. Bienvenidos y bienvenidas a Tejiendo Ilusiones. Bienvenido, pues chiquillo, aquí de vuelta, bajando aquí a nuestro querido y hermoso Pichilemu, pues. Así que un gran saludo a todas las pichileminas y los pichileminos aquí en nuestro querido programa Tejiendo Ilusiones, pues. Así que un gran abrazo y un gran besito para toda la gente que nos radio escucha a través de la radio Somos Pichilemu. Bienvenidas y bienvenidos, pues. De vuelta otra vez aquí en mi querido Pichilemu. ¿Cómo están, pues, chiquillos? ¿Cómo está Pablito? Muy bien, muy contento en este día. Un poquito de agua está cayendo, un par de gotitas, pero nada grave. Parece que se viene más agüita así para la noche, para el día de mañana. Pero muy contento de este sábado 9 de septiembre, en este mes de tantas conmemoraciones tan importantes para nuestro país. Estar al aire es un privilegio, es un honor. Sí, pues, hoy día vamos a tener un día especial. Así que ahí Manolito nos va a decir de este día de qué se trata, pues. Hola, Siempre enchufado en las teclas, pues. siempre me dio No puede desconectarse esa cuestión chiquitita, lo tiene loco. Es que usted siempre me dice, por don Anacleto, que tengo que reenviar el link. No puede desconectarse esa cuestión chiquitita. Bueno, muy buenas tardes a todas y a todas nuestras vecinas y vecinos de nuestra querida llamada comuna de Pichilemu. Un día donde se nos viene un poquito de agüita. Bueno, muy buenas tardes a todas y a todas. No da para temporal, así que pueden salir algunos, pero algunos aún así con la mirada al frente, por favor. No levanten la boquita porque no queremos pasar algunos malos ratos, sobre todo en el hospital. Lo dice por experiencia. Pero por supuesto, don Anacleto, por supuesto. Así que, bueno, don Pablo, don Anacleto, estamos por experiencia. Después de mucho rato estamos todos. Estamos medio descoordinados. Así que sí, lo que pasa es que como uno está viejo y la pensión es tan baja y los que crean en el AFP van a llegar igual que yo, van a tener que trabajar hasta los 200 años, pues. Y le crean a la AFP más encima, pues. Eso es lo peor. Yo estoy sufriendo porque tengo una pensión de 38 lucas. Y me dijeron que era de 138. Otro día nos va a explicar qué pasó ahí. sí, no. Y se la voy a heredar a mis nietos porque a mi hijo no les va a alcanzar ni para un cambio. ¿Tanto les va a heredar? 38 lucas, po. Pucha. Y se la voy a heredar a mi Y voy a tener que inscribirme a la MUNI también para que me dé el resto. ¿Tanto les va a heredar? No, Y al ¿Cómo se llama? La hospital. PGU, la PGC, la PGD. Y voy a tener que inscribirme a la MUNI también. El abecedario completo. La PGU, para tratar de solucionar ahí el problema de la AFP que entregan pensiones de hambre y tanto hemos dicho en este programa, ¿cierto, don Anacleto? Lamentablemente usted lo vive Don Manuel, en sí. carne propia. Sí, pues tuve que irme para allá para las cumbres. Estuve entre el hielo, la nieve y la bajada de un río que parecía que me iba a ahogar. Estoicamente trabajando. No fue estoico, dolorosamente trabajando, ya no estoy para esos trotes. No, pero bueno, hoy tenemos un programa. Perdón que lo saque de, Adelante, de sus adelante. chistes, pues, don Manuel. Adelante. de sus chistes y todas esas cosas. Este es un programa serio, señores. Demasiado serio como para que estén A mí acá. me gusta la seriedad, pues. Así que, bueno, vamos a hablar justamente, vamos a invitar a conversar con nosotros, justamente a quien tenía raptado a don Anacleto, ya, porque eso fue un rapto durante prácticamente más de una semana. Así que, pero antes, don Pablo, usted nos tiene que anunciar varios
Sí, bueno, como lo decíamos, estamos en un mes muy importante. Hoy día 9 de septiembre estamos a puertas de la conmemoración de los 50 años del golpe cívico-militar que se produjo, como todos saben, el 11 de septiembre del 1973, ese martes negro del 11 de septiembre del año 73. Así que hay hartas conmemoraciones a lo largo y ancho de nuestro país. Y por supuesto que Pichilemu no ha quedado atrás. Tenemos varias conmemoraciones. Ayer hubo un conversatorio que se llamó Mujer y Memoria. Por supuesto que era solo para mujeres, me han contado, estuvo mi madre, muchas amigas, estuvo maravilloso, grandes mujeres contando su experiencia, compartiendo sus vivencias, así que una muy muy linda actividad que se desarrolló el día de ayer. El día de hoy, sábado 9 de septiembre, tenemos una jornada de mural, de cultura, de expresiones culturales, ahí en el sector de La Caleta. Ya estaban ahí varios amigos y amigas participando en este mural que vamos a hacer entre todos, una actividad familiar. Como les decía, están cayendo algunas gotitas, pero es una nubada nada más, va a pasar, así que vamos a tener una tarde ahí de conmemoración en torno a la cultura y en torno a esta conmemoración de los 50 años del golpe. Y por supuesto que el día lunes 11 de septiembre, propiamente tal, tenemos una marcha que va a comenzar aproximadamente a eso de las 5 de la tarde en la Plaza Prat, así que todos invitados para que puedan participar en esta marcha conmemorativa, porque Pichilemu también tiene memoria y también está inserto en todo este círculo de actividades que hay en todo nuestro país. Vamos a marchar ahí hasta el monolito que está en el sector del Barco, el sector ahí de la Puntilla, porque quizás mucha gente no lo sabe, pero Pichilemu también tuvo sus detenidos desaparecidos, y específicamente hay ahí informaciones que han aportado las mismas Fuerzas Armadas, que entre 17 y 24 personas, campesinos, fueron arrojados al mar aquí en nuestras costas, en ese mar precioso que vemos todos los días. Entre 17 y 24 personas fueron arrojados al mar desde helicópteros de las Fuerzas Armadas en estos trágicos 17 años de dictadura, así que vamos a estar conmemorando a todas estas personas. Sí, efectivamente fue una información que entregó, parece que por la Comisión Balich, parece que tiene que ver ahí. Cuando fue la mesa de diálogo, ¿se recuerdan? Contreras parece que entregó esa información, efectivamente, sí. Que frente a las costas de Pichilemu se arrojaron más de 17 o 16 cuerpos. Entre 17 y 24 personas más o menos, es lo que se habla de estas informaciones que se han podido recabar, fueron arrojadas aquí en las costas de Pichilemu. Pero ojo, que solo frente a las costas de Pichilemu, porque en total son más de 100 y tanto. Bueno, las informaciones oficiales hablan de que aún de los más de 3.000 detenidos desaparecidos, hay 2.000 que se mantienen en este estado de detenidos desaparecidos. Claro, eso habla un poquito más de la cobardía, digamos. De la brutalidad. De la brutalidad que hicieron algunos. Bueno, ayer escuchaba en una radio que al general que por la prensa anunció y dio a conocer, digamos, su pensamiento, donde él dice que estuvo mal y culpa principalmente a Pinochet, ¿ya? Por todo lo que ocurrió, porque él dice el alto mando siempre tiene que estar, digamos, enterado de todo lo que ocurre, digamos, bajo su línea, digamos. Claro. Y fue agredido por otro general que lo golpeó en plena vía pública, así que parece que se va a querellar, lo cual me parece muy bien, que tenemos que terminar ya con algunas cosas, sobre todo en nuestro país, que en realidad he sentido mucho a la derecha con esto de querer tapar el sol con un dedo, ¿ya? La derecha está desatada, según yo, pero hay cosas que no podemos olvidar. No, pues no podemos, la historia nos precede. Y por eso hoy día tenemos este día tan en particular, porque hoy día tenemos un invitado, pues. Así y vamos a hablar de historia. Así es, vamos a hablar. Se encuentra por ahí don Mario Paz. ¿Aló? Hola, Manuel, buen día. Parece que se nos fue. ¿Se nos fue don Mario Paz? No, estoy acá. Mario Paz. Mientras hacen el contacto, yo quería hablar también un poquito de lo que ha pasado de la política contingente, sumarme a lo que estaban hablando ustedes. ¿Aló? De que, bueno, el gobierno impulsó este famoso, que se firmara este documento, un poco condenando el golpe, por supuesto, un poco hablando de que democracia siempre y dictadura nunca más. ¿Aló? Sí, yo lo escucho. No estamos colocando... El cual por lo menos firmaron la mayoría de los expresidentes. Yo lo escucho. Estaba diciendo en la mañana ahí por una radio amiga que
Sebastián Piñera no es un personaje que sea de todo mi agrado, ¿cierto? Pero sí, él concurrió con su firma a esta declaración que impulsó el gobierno. También estuvo la presidenta Bachelet, estuvo el expresidente Frey, el expresidente Lagos y por supuesto que una declaración impulsada por el gobierno de Chile en torno a condenar todos los hechos que ocurrieron en los años de dictadura y por supuesto también llamar a que la democracia es un valor que tiene que estar puesto como su palabra lo dice en valor y no puede ser absolutamente que conculcado por ninguna razón. En estos últimos tiempos había un intento de justificar el golpe, que creo que es lo más grave, porque eso va a traer que en el futuro estas situaciones puedan producirse nuevamente. Mario, ¿puedes llamar tú mejor? Así que creo que lo importante es la condena absoluta y decir que, como bien lo dijo el presidente, que el golpe no tiene justificación. No hay nada que lo justifique. No. Es que por eso traíamos a don Mario para que nos explicara por qué era tan importante hablar sobre esta fecha, pues. Porque la historia nos indica cosas que nos han dicho que eran verdad y en realidad son mentiras. ¿Aló? Así es. ¿Aló? Sí, Tratando de comunicarnos porque parece que tenemos un problema. sí, A ver, yo lo escucho ¿está perfectamente. escuchando por ahí? No, si él no escucha. Sí, lo escucho. No salimos al Que aire. llame al 22 31 50 963. 64, perdón. Sí, sí. Bueno, podemos hablar muchas cosas, yo creo, del gobierno de Allende. Yo he estado investigando últimamente, creo que una de las principales materias es el tema que usted, don Anacleto, quizás nos puede contar un poco más, que tiene algunos años Mira, más. yo quiero decir que la historia de Salvador Allende empieza bastante antes. Sí. En el año 1963 la CIA ya había planificado de cómo derrotar a Allende porque el año 64 Allende tenía que salir electo. Claro, y ahí se unió la derecha con la DC. Exactamente, pues. Se unió la derecha con la DC con Lucas de la CIA. Así La es. CIA puso la Luca ahí porque un señor llamado Nixon, que era el presidente de Estados Unidos, no quería que en esta zona, por el contexto de la historia, Claro. existiera un gobierno socialista como del Salvador Allende. Claro, le tenían miedo a que lo que había pasado en Cuba, ¿cierto?, se reprodujera por Latinoamérica y por supuesto que tenían terror a que además fuera por la vía democrática, que fue como ocurrió en nuestro país. Exacto, entonces Frey asume esta responsabilidad de ser elegido junto con la derecha. Y sale elegido exactamente el año 1964 y él es el que sienta las bases después que lo que consolida a Salvador Allende. Pues, por ejemplo, la reforma agraria, Exactamente, sí. la ley para la nacionalización del cobre, el litio, el carbón y el hierro. Así es. Así él empieza esta historia, pues. Y cuando es elegido en el año 1970, don Salvador Allende Gossen, empieza él a concretizar todo este trabajo. Pero ¿saben qué, amigo? Yo no sé si han tenido la oportunidad de ver algunos reportajes que se están dando últimamente, ¿ya? Y la verdad, cuando se habla del golpe de Estado, yo creo que el golpe de Estado era inminente, principalmente porque había una fuerza, digamos, extranjera, que era Estados Unidos, que dicho de paso, quiero ser muy tajante en lo que voy a decir. Aquí hay varios generales que se debió habérseles inclusive fusilado por haber hecho traición a la patria y además por haber permitido El general View, por ejemplo. Claro, es que además Ahí tienen un nombre. hubo intervención extranjera. O sea, Directamente con Richard Nixon. De hecho, Richard Nixon dijo que había que hacer parir a Salvador Allende Gossen si salía a parir la economía. Exacto. acuérdense que el general Snyder muere antes que asuma Salvador Allende. Lo matan, lo asesinan la extrema derecha. Sí. ¿Ya? La extrema derecha lo asesina justamente para provocar un caos al interior de nuestro país por la asunción, obviamente, de Salvador Allende. Entonces aquí hay varios que deben haber sido colgados. ¿Ya? Antes que siga hablando Mario, gracias. Aló, Mario, ¿estás por ahí? Ahora sí que sí. Ahora sí que sí. Pasa. Un poquito más fuerte porque se escucha muy bajo. Ya. No, le digo al perillero. Ay, perrillo. Ah, ya. Al parrillero ahí que está haciendo asado. Ya, muy bien.
Aló, Mario, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, muchas gracias por estar con nosotros nuevamente, amigo mío. Oh, gracias a ustedes por invitarme, sobre todo para este tema que es tan interesante. Sí, se escucha un poco mal. Puede ser un poquito más arriba, maestro, porque se escucha bastante raro. Aló, ahí sí. ¿Aló? Ahí estamos, sí, pues. Maestro. ¿Cómo está, pues, don Mario? Acá, pues, don Anacleto, muy bien. ¿Está medio mareado en las altas cumbres? Algo así, falta de aire. ¿Está apunándose por ahí arriba? Ups, y mojado también. Oiga, Mario, entremos porque ya hemos perdido bastante rato y quiero que, y queremos en realidad, ¿ya? Que nuestra audiencia pueda entender un poco. ¿Cuál era el ámbito social y político que existía hasta antes de las elecciones del año 1973? Teníamos 3 bloques, ¿cierto? La derecha, la DC y la izquierda a través de la Unidad Popular. Usted sabe muy bien esa historia, mejor que yo. No sé si mejor que tú, pero el tema está que en realidad no eran tan 3 bloques definidos. A ver, ¿por qué? Porque la derecha, después de la elección de 1964, se pierde. La unión que produce el Partido Liberal con el Conservador, muy despotenciado, que queda obligado a apoyar a la DC para sacar a Frey. Después de la elección de Frey, esos partidos desaparecen. Y aparece lo que se llama el Partido Nacional, un partido bastante debilitado. Entonces las fuerzas más potentes en este momento eran la Democracia Cristiana y los partidos de izquierda en el bloque de la Unidad Popular. Ya. Nos enfrentamos a una situación bastante compleja en ese periodo. ¿Ya? Ok, pero a ver, pero ¿cuáles eran los 3 bloques? ¿Cómo se llamaban? ¿Tú tienes el dato de eso? ¿Cómo se llamaban los 3 bloques? Lo que pasa es que, a ver, el Partido Nacional en el 70 se presenta como Partido Nacional, la DC como DC se van en forma separada, y la izquierda, que era la Unidad Popular, donde se concentraban los distintos partidos de izquierda. En 1972 se une la derecha del Partido Nacional con la DC y forman ahí recién un bloque, pero hasta la elección del 70 estaban separados. Perfecto, pero hay un hecho muy relevante que ocurre justamente en el año 1970, que lo he visto, digamos, principalmente en estos documentales, donde el programa político que presenta la Democracia Cristiana es muy similar al programa político que presenta la Unidad Popular. Entonces, eso es cierto hasta cierto punto, no es totalmente cierto. La Democracia Cristiana efectivamente tenía un sector que era mucho más radical. Ya, podemos decir que un sector de la Democracia Cristiana tenía una posición similar a la de la Unión Popular, al programa de Salvador Allende. Pero había bastante distancia, muchas distancias. Ya, porque estamos hablando de que la Democracia Cristiana es un partido liberal conservador y la Unidad Popular tenía una postura socialista con visos renovados, pero mucho más radicales. Claro. Hay que recordar algo, ¿eh? La gente siempre habla del comunista Salvador Allende, pero quiero recordarle que Salvador Allende era militante del Partido Socialista, ¿ya? Y que obviamente iba en un conglomerado, así como nosotros hoy en día estamos en un conglomerado que se llama Unidad para Chile, donde estamos obviamente todos los partidos de centro izquierda, ¿ya? En ese entonces se llamaba Unidad Popular, que estaba obviamente el MAPU, estaba el MIR, estaba el Partido Comunista y estaban los socialistas. Izquierda Cristiana. La Izquierda Cristiana, efectivamente, en la cual se apoyó la candidatura de Salvador Allende Gossen, ¿ya? Para que lo tengan claro, que quien gobernaba en ese entonces fue el socialista Salvador Allende Gossen. Y para aquellos que se olvidaron rápidamente, ya hemos tenido 3 gobiernos socialistas en este último tiempo: Ricardo Lagos y Michelle Bachelet en 2 periodos. Para que lo tengan claro y se recuerden, ya que cuando hablan de Salvador Allende, ya hablen también del socialismo, porque el Partido Comunista también es socialista. Oiga, don Mario, disculpe, Manuelito, tengo una consulta yo. Vamos al meollo del asunto. ¿Era tan malo como dicen que era el gobierno de Salvador Allende? A ver,
Los datos dicen todo lo contrario, estamos de ahí. Y solamente una visión diferente a la que plantea Manuel y una corrección. El MIR nunca estuvo en la Unidad Popular, eso es lo primero. Lo segundo, Ricardo Lagos y Michelle Bachelet no son socialistas. Ellos son neoconservadores, son neoliberales, mantienen el nombre de socialistas, pero no son socialistas. Ninguna política implementada por ellos tiene ninguna relación con lo que fue el socialismo histórico implementado por Salvador Allende y su partido, lo mismo que el Partido Comunista. Oiga, don Mario, no me deje la escoba. No entremos en polémica. No me deje la escoba en el programa, vos, don Mario. Si vamos a hablar de Allende, primero tenemos que sacarnos algunos mitos de encima, porque hoy día hasta las fuerzas políticas de izquierda miran al gobierno de Salvador Allende y dicen, el gobierno malo. O sea, estuvo bien que le hicieran un golpe, pero esa no es la verdad. Nos llevamos 50 años repitiendo la misma historia de que el gobierno de Salvador Allende Gossen fue un pésimo gobierno. Eso es falso. Y están las estadísticas, están los datos duros de que no fue así. Vamos al medio del asunto, por don Mario. En educación, ¿cuántos colegios construyó Salvador Allende? Antes de eso, don Arqueto, discúlpeme, don Arqueto, pero antes de eso, Allende en 1970 recibe el país con un 50% de pobreza. 50% de pobreza. 50% de pobreza. Exacto, 50%. Alto nivel de cesantía, alto nivel de analfabetismo, desnutrición, una desnutrición que solamente Allende pudo parar. ¿Le puedo dar el dato? Son 600.000 niños que estaban bajo la línea de alimentación, por ende tenían problemas psicomotores e intelectuales, pues. Exactamente. Ese es el cuadro en el que llega Salvador Allende. Más encima llega con una crisis económica que creó la democracia cristiana antes de que Allende asumiera. Una crisis encabezada específicamente por el chico Saldívar. No sé, ustedes lo deben conocer. ¿Ya? Sí, pues. El dueño de las pesqueras. Anda por ahí. Entonces, ese es el cuadro en el que Salvador Allende Gossen asume el poder. Pobreza, miseria, hambre, analfabetismo, desnutrición. Y Allende, en su primer año de gobierno, solamente en su primer año de gobierno, realiza un conjunto de acciones que, uno, bajan inmediatamente lo que son las tasas de cesantía. ¿Por qué? Porque construyó en 1961 131 escuelas. 131 escuelas. Sí, pues. Producido en 1.844 aulas para 83.000 niños y niñas. Allende realiza esta acción por varios motivos. Uno, ¿por qué? Porque las escuelas, no solamente los niños y niñas chilenos ni estudiar, sino que se les daba el desayuno y el almuerzo, que fueron las primeras políticas implementadas para combatir, ¿adivinen qué? ¿La desnutrición? La desnutrición. Bueno, mucha gente habla del medio litro de leche. Sí. Claro, se les daba un medio litro de leche, efectivamente. Pero se les daba el desayuno y el almuerzo hasta niños de 16 años. De 16 años. Hasta 16 años. ¿Por qué? Porque era lo único alimento que recibían al día. Ayer en el primer año de gobierno construyó 6 hospitales nuevos y arregló los otros hospitales. 6 hospitales nuevos. En total, Allende, en su gobierno, construyó 16 hospitales. En 1000 días de gobierno construyó 16 hospitales. Eso no lo ha hecho ni un presidente en la historia. Ni uno. Allende bajó el nivel de cesantía a través de la construcción de escuelas, a través de la construcción de hospitales, Claro. a través de lo que fue la reforma agraria. En Chile habían fondos gigantescos donde no se producía absolutamente nada. Servían para el paseo de los ricos de este país, de los terroristas de este país. Entonces esa es otra historia que tampoco se cuenta mucho, ¿no? para decir la verdad. Exacto. Oiga, don Mario, eran 5.400.000 y fracciones hectáreas la que el Estado chileno recuperó para la alimentación. Estatizó, efectivamente. Más de 5,5 millones de hectáreas, las que fueron repartidas en manos de agricultores. Pero esta medida no solamente fue la repartición de tierra. El agricultor, para poder sembrar y producir, necesitaba dinero. Y allí también lo que hace es nacionalizar la banca. Estatiza los bancos.
Entonces, una vez estatizados los Oiga, bancos, espérese, los bancos le crédito a los agricultores para que produzcan. don Mario, ¿eso significa que llegó el Estado y se lo quitó a los bancos así nomás o le pagó a la banca? Le pagó a la banca. Esa es otra gran mentira que el Estado, que el gobierno de Allende le robó a los bancos, a los banqueros, que le robó el cobre, a los empresarios, que le robó la tierra a los electricistas. No, eso es falso. Es totalmente falso. El Banco Central, por intermedio de la Corfo, hizo las compras. Hay que decir también que hubieron empresas, por ejemplo, mineras, que fueron nacionalizadas, a las cuales no se les pagó ni un peso. Por el contrario, se les cobró. Se les cobró. ¿Por qué se les cobró? Porque ellos tenían una cantidad definida a producir, que produjeron mucho más del doble y el triple. Y como produjeron más de lo que tenían que producir y se lo llevaron gratis, el gobierno les dijo: ustedes devuelven la empresa, devuelven la mina y nos tienen que pagar a nosotros por todo lo que se llevaron sin haberlo declarado. Entonces, Y, por ejemplo, esta cosa que hoy día está tan de moda, que el 4,2, que el 4,5, que el 0,5, el 0,3 de la producción, que estamos menos, el IPC, esta cuestión de que el precio sube. ¿Allende también logró y se le fue a la espalda la economía o bajó? a ver, piense lo siguiente. O sea, ahí me ve que una de las personas viejas del estudio, sin ofender, por supuesto. Gracias, don Mario, no tengo ningún problema, me reconozco como viejo. Ya, no quería ofenderlo. Recordarán que mucha gente adulta dice que en el gobierno de Allende había mucho dinero. Exacto, pues. Teníamos harto de escudo. Había harto de escudo. ¿Y por qué tenían harto de escudo? Porque como aumenta la demanda de trabajo, los sueldos suben. ¿Ya? Si los sueldos suben, uno tiene mayor posibilidad de consumir. ¿Ya? Y eso va a generar una inflación. Hay una inflación que es directamente relacionada con el tema de consumo, pero hay otra inflación que se produce debido al boicot interno que realiza la derecha, financiada por Estados Unidos, financiada por el gobierno norteamericano, financiada por la CIA. Oiga, don Mario, ¿cómo se llamaba ese informe? Para que la gente sepa cómo se llama. Algo de Richer, Kischer, Wisher. ¿Cómo se llama? Ya. Que yo no sé mucho inglés, pues. Hay varios informes, pero uno de los más importantes es el informe Rush, que es realizado en el año 1975, pero se libera 30 años después. En ese informe aparecen varios datos que son muy importantes. Primero, el golpe de Estado se comienza a verificar en 1963. 1963, 10 años antes. Sí, porque Allende debería haber ganado las elecciones de 1964. ¿Y qué pasó ahí? La CIA puso Lucas, pues. Efectivamente. Entonces la CIA, por intermedio de su embajador y del dueño del diario Mercurio, el señor Edwards, lograron que la democracia cristiana se uniera con los liberales y los conservadores y llevaron un candidato único. Y este candidato único le ganó a Allende. Ese candidato era Eduardo Frei Montalva. Entonces, como Allende tenía posibilidad de ganar, se estaba planificando el golpe de Estado en ese momento. Oiga, don Mario, es que nos va quedando poquito tiempo antes que se nos termine el programa. Una pregunta más. ¿Y las políticas de Allende eran excelentes o malas? Porque yo tengo entendido que las políticas de Allende, Salvador Allende Gossen, sus políticas socialistas, fueron copiadas en altos lugares del mundo, pues, ¿o no? O sea, Allende, partiendo de la siguiente premisa, Allende nacionalizó el cobre, el litio, el carbón, el gas, el Cerontehuana, la compañía de teléfono de Chile y otras empresas más. O sea, en total el gobierno de Allende tuvo 560 empresas a su disposición, entre ellos bancos y otros. La política de desarrollo de Allende, que tiene que ver con la nacionalización del cobre y del litio, hasta el día de hoy, son la base de la economía nacional. ¿Qué es lo que más se vende en Chile? Cobre y litio. Y también la agroindustria. La agroindustria no se podría haber desarrollado si no es por esta política de nacionalización y división de las tierras que hace Salvador Allende. Los tres grandes ingresos que tiene nuestro país hoy día son gracias específicamente a las políticas socialistas implementadas por Salvador Allende Gossen. O sea, nunca fue fracasado. O sea, si estamos utilizando la misma política de nacionalización que implementó Salvador Allende, no podemos hablar de un fracaso.
Y otra cosa que también es súper relevante, que en este país, como decía Manuel hace un rato atrás, y el otro compañero que en este momento no recuerdo el nombre, Pablito, pues. Pablito Clevito. hablaban de que Allende no se le ningunea. Salvador Allende Gosen en el mundo está a la altura de un Martin Luther King, de un Gandhi, de un Mandela. En todo el mundo hay calles y avenidas que se llaman Salvador Allende Gosen. En todas partes del mundo hay estatuas en homenaje a Salvador Allende Gosen. ¿Ya? Y aquí en Chile hace pocos años se le hizo una estatua, y hace algunos pocos años también se le pusieron algunas calles su nombre. Pero el gobierno de Salvador Allende Gosen no solamente tiene estatuas, y tiene también calles con su nombre. Implementaron las políticas de Allende. O sea, las políticas que implementó Allende en Chile fueron replicadas en Latinoamérica e incluso en algunos países europeos. ¿Ya? Entonces las razones del golpe de Estado fueron exclusivamente mezquinas del empresariado nacional y de la derecha, pues, junto con la democracia cristiana, ¿o no? Pero por supuesto, el organizador del golpe del 73 es la democracia cristiana apoyada por la derecha. Pero es la democracia cristiana, son los oficiales militares encabezados por Guillermo Stark quienes realizan el golpe de Estado, ¿ya? Después en el 75-76 ven el golpe blanco, sacan a la DC del gobierno y aparecen los neoconservadores, neoliberales, y el grupo Guzmán y su camarilla. Pero el golpe de Estado se hace porque veníamos desde 1938 avanzando en la conformación de un gran movimiento de trabajadores y trabajadoras, sindicatos, organizaciones muy fuertes. Entonces, en el gobierno de Allende, estas fuerzas eran tan poderosas, que el enemigo, o sea, la derecha, el avance de la Libertad Nacional y los norteamericanos le tuvieron miedo. Entonces, había que frenar este avance de los trabajadores. ¿Y cómo lo frenaron? A sangre y fuego. Sí, yo como digo, bueno, he leído algunas cosas, he visto documentales, los cuales me ha parecido bastante interesante verlos, porque realmente grafica lo que ocurrió y además que se están desclasificando algunos documentos de la CIA y del gobierno americano, en donde, claro, efectivamente, o sea, el que no quiere creer es problema de él, pero las cosas están ahí, digamos, hoy en día hay información suficiente para decir, señores, ya el gobierno de Salvador Allende, o sea, el golpe de Estado estaba planificado antes que asumiera, o sea, antes de las elecciones, porque ya se sabía que Salvador Allende, ojo, por la elección popular, el pueblo votó por Salvador Allende. Entonces, fue el pueblo, la soberanía del pueblo, quien eligió un presidente. Y sin embargo, ya una potencia extranjera viene a revolver el gallinero acá y a utilizar a algunos generales que obviamente, y aquellos que prácticamente no se sumaron inmediatamente, como Snyder, como Pratt, ¿ya? Que simplemente ellos avalaban la Constitución, ¿ya? Y otros que simplemente desobedecieron, tal como lo dice Salvador Allende Gosen, ¿ya? Aquellos que simplemente desobedecieron la Constitución, ¿ya? Y crearon un golpe de Estado. Pero la cosa no es, o sea, fue más allá. Estamos dentro de los países donde el golpe de Estado fue brutal. Si aquí hay miles de detenidos desaparecidos, muertos, fusilados, niños. Hay niños y niñas fusilados ya por el régimen militar. ¿Ya? Entonces, por la tiranía, no es un régimen. No es un régimen, exactamente. Gracias, Mario. Manuel, me gustaría también decir algo en ese marco de la acción. Cuéntame. Ya. Los militares que se vendieron, que recibieron dinero de un país extranjero, son traidores a la patria. Eso es. Pactamos ley. Los chilenos que recibieron dinero de un gobierno extranjero para boicotear al gobierno nacional, son traidores a la patria, empezando con Eduardo Frei para abajo. Sedición, total. Traición, porque se vendieron a un gobierno extranjero. Ya. Los informes de lo que tú estabas hablando, el informe Kush y 100 informes más, empezaron a aparecer en el 2015, incluso otros a finales de los 90. Pero acá no se lo ha tomado en cuenta. El informe Kush se hizo en 1975 y lo hizo el Congreso norteamericano.
pero se liberó años después. Entonces, ahí tenemos un marco. Otra cosa, aquí se habla mucho de la guerra, de la lucha armada, ¿ya? Pero la lucha armada siempre la ha ejecutado la derecha. Así es. La gente no sabe, nosotros tampoco sabíamos porque estuvimos estudiando el tema, y a Allende, antes de asumir el gobierno, le hicieron 2 atentados. Uno con un rifle y otro con una bomba en el aeropuerto Huawei. La gente antes de que asumiera. ¿Y cuántos atentados más hubieron, don Mario, ya que está hablando de los atentados terroristas de la derecha? Hoy la derecha voló puentes, voló trenes, Acueductos. hizo mecaneros, acueductos, como dice Manuel. Puso bomba en todo el país, puso bomba en la escuela de Derecho, puso bomba en el canal, en esos años Canal 9 de la Universidad de Chile, puso bomba en supermercados. O sea, puso bomba en todas partes. La derecha de Alessandri, la derecha que hoy día se llena la boca hablando de democracia. ¿Ya? Sí, Y quiero está- agregarte yo también, Mario, muy interesante la información que nos has contado a toda la gente que nos está escuchando. Estamos con un gran invitado, nos está contando grandes cosas de la historia de Chile, de estos 50 años que estamos conmemorando. Hay unos personajes que se nos están olvidando, que fueron también muy importantes en el derrocamiento Allende, que está documentado tanto por los informes que han desclasificado la CIA y que por lo menos yo tuve la oportunidad de leer en el gran libro La Conjura de la gran periodista Mónica González. Los señores camioneros recibieron $1 millón de la CIA por hacer el paro que le hicieron al gobierno de Allende. También unos personajes que se nos están olvidando y que tuvieron mucho que ver con el desabastecimiento que provocó su gran paro que hicieron, financiado por el gobierno norteamericano. Y los mineros del teniente, pues que eran de la democracia cristiana, también fueron pagados eso, que no se olvide, y después igual los fusilaron a los giles. Ah, perdón, se me salió. Sí, es verdad, eso es verdad. Los mineros del teniente hicieron un paro y encabezado por la democracia cristiana, apoyado por la derecha, y después muchos de esos mineros que se sumaron a los paros en contra de Allende fueron asesinados por la tiranía. La caravana de la muerte, pues. Y otra cosa, para apoyar lo que decía recién Manuel, nosotros tenemos lo que es el informe rating, ¿ya? Que dice que en Chile hay 3.600, 4.200 víctimas total de la tiranía. Eso es falso. Eso es falso. Hay informes internacionales de Amnistía Internacional y otros informes de la Universidad de México que dicen todo lo contrario. Pero ¿por qué el informe Reding miente? Porque el informe Reding fue hecho por la democracia cristiana. Y la democracia cristiana es la primera responsable del golpe en conjunto con la arrogancia o la oligarquía nacional, con la derecha de sandrista en esos años. Ellos no van a reconocer nunca lo que hicieron. Don Mario, la última, yo creo que será la última pregunta o no. Dígame, ¿era tan malo el gobierno de Allende que cuando se hicieron las últimas elecciones antes del golpe de Estado, sacó más o menos votación? O sea, a ver, si el gobierno de Salvador Allende Goza no hubiera sido tan malo, cuando se enfrentan las elecciones de 1973 del mes de agosto, la gente no tendría que haber votado por los candidatos de diputados y senadores de Allende. Ya, eso es lógico, pues si el gobierno es malo, va a bajar su votación. Así es. Pero era tan malo el gobierno de Salvador Allende que subió 7 puntos su votación. ¿7 Aumentó un puntos? 7%. Más peligroso aún para el No más gobierno peligroso. yanqui. Claro, Y con yo- esa votación se evitó la acusación constitucional de que la derecha estaba haciendo gárgara hace un par de semanas atrás. ¿Ya? Claro. Y ahí se dice que la derecha abandonó la vía democrática y se fue directamente a la No, a ya la vía estaba armada. No, eso es un error. La derecha... Pero así nunca- fue la historia. Puede ser un error, pero la historia fue así. Fracasaron en la elección y después tomaron la arma. No, las armas ya estaban listas. Pero el golpe fue el 11 de septiembre del 73. Sí, pues fue un día antes de lo que en la Universidad de Santiago, y eso lo dijo el rector de la Universidad de Santiago, se iba a anunciar un plebiscito. Se iba a anunciar el plebiscito donde se iba a llamar a que la gente decidiera si el gobierno seguía o no. Entonces, antes de que Allende hiciera el lanzamiento, el anuncio de ese plebiscito, se le hizo el golpe. Y eso iba a ser en la Universidad de Santiago. Sí. O en Cusco. Que es donde Eso justamente... está en el periodista en CNN Sí. ¿de cuánto se llama? De la televisión pública.
el rector de la universidad lo dijo, sin ningún tapujo. Que es justamente donde hacía clase Víctor Víctor Jaras. Exactamente. Entonces, mira, a ver, partamos un poco como un mini resumen. Primero que nada, Salvador Allende fue electo democráticamente. Por lo tanto, por eso que se lo considera tan emocionalmente desde el punto de vista del socialismo, porque es el primer gobierno socialista que llega al poder sin el recurso de las armas, partiendo por ahí. O sea, por eso que se lo reconoce tanto como un demócrata de tomo y lomo a Salvador Allende. Jamás abandonó, jamás. Y todos los estudios, los libros y todos los documentales que pueden encontrar, todos dicen que Salvador Allende siempre, hasta el último minuto, buscó la unidad, buscó la comprensión de todos los sectores políticos y buscó, obviamente, si él tenía una pura cosa en su cabeza, que era ni una coma de mi programa se cambia. Eso era lo que él siempre argumentó y siempre llevó hacia adelante. ¿Por qué? Porque su definición era muy clara. Chile tenemos que avanzar hacia el socialismo porque era la única opción que había, ¿ya? Porque la pobreza, lo acaba de decir don Anacleto, lo acabas de repetir tú, Mario, la pobreza estaba en un 50%. 50%. ¿Ustedes saben lo que significa? Éramos casi 10 millones de habitantes en aquella época. 5 millones de pobres. 5 millones de pobres. Eso significa sin techo, sin comida, pobres. Entonces, la única opción que había era el socialismo. No había otra, ¿ya? Y obviamente, a todos estos terratenientes no les gustaba mucho. A propósito, voy a hacer un pequeño flashback, ¿ya? Voy a retroceder un poquito, pero muchos tipos, ¿ya? A través de la reforma agraria se les entregó tierra y hoy en día son de derecha. Yo te apuesto que empezamos a buscar para atrás y nos encontramos que casi todos los que hoy en día son de derecha y hablan son todas esas tierras se las entregaron con la reforma agraria. Así que por lo menos un poquito de decencia para algunos que simplemente tienen tierras hoy en día gracias a una reforma agraria y para un sentimiento socialista, ¿ya? Del cual cuéntame. Manuel, mira, tú hablábamos del 50% de la pobreza en Chile en ese periodo. Hoy día apareció en el MOL, en noticias de internet, Sí. que 6 de cada 10 niños que estudian en la educación básica y media se encuentran, ¿cuál es el concepto que usaron? No es, porque hoy día no se usa el concepto de pobreza, se encuentran En riesgo En social. riesgos. riesgo social. 6 Sí. de cada 10 niños. Más del 60% de la población que va al colegio está bajo la pobreza, pues. Bajo, perdón, Anacleto, no me parece que le mandé el link. Sí, aquí lo estoy buscando. Mi asesor técnico que apenas aprieta dedo está buscándolo. A ver, ¿dónde está? Aquí está. Bueno, las consecuencias de 50 años de neoliberalismo, ¿no? Estamos en la misma extrema pobreza que en aquella época de Salvador Allende Gossen. Pues dice, encuesta Junaed, 6 de cada 10 niños escolares en Chile están en el tramo más vulnerable del registro social de hogares. Pues, fuente EMOL. Por lo mismo es que cuando, ejemplo muy cercano, cuando fue la pandemia, lo último que se debió haber cerrado, y en eso soy totalmente de acuerdo, eran los colegios, porque ahí estaba la fuente de alimentación de muchos niños. Eran los colegios, y que es una propuesta, digamos, desde el socialismo, desde Salvador Allende. Entonces, yo no sé, de repente me cuesta entender, o sea, no es que me cueste entender, yo sé muy bien para dónde va la política. Entiendo muy bien esta efervescencia que tiene la derecha hoy en día producto de una elección donde sacaron, pero les va a durar hasta diciembre, porque yo tengo claro cuál va a ser qué es lo que va a ocurrir en diciembre. Si alguien en algún momento pensó que los republicanos iban a ser buenos tipos y se iban a transformar en demócratas, perdónenme, pero ahí está la constitución que quieren escribir ellos. Y va en contra de todos ustedes, en contra de, por ejemplo, ellos hablan de privatizar las playas. Así que todos los que han... No, las veredas, las calles. Todo lo que esté enfrente de ellos... Manuel, eso ya se hace, ¿eh? Los moles, por ejemplo, licitan una cantidad de kilómetros de vereda sorprendente, por 50 años. Sí, pero ¿cuánto les ha costado, por ejemplo, este gordito tetón que decían, ¿se acuerdan? El del Ipigás que echó a la monja, ¿ya? Él se va a hacer cargo ahora de todo ese sector. ¿Por qué? Porque... Lo va a licitar, tiene las lucas. Oigan, y por favor escúchenme, está dentro de la reforma que está colocando la derecha.
Así que después, como dicen por ahí un amigo, sin llorar. Sin llorar. Sí, un Vamos- amigo. vamos ¿Y por qué decir un amigo si lo decís tú? Sin Yo digo llorar. siempre, esto es sin llorar. Asume tu Yo, responsabilidad. yo hombre. creo que vamos a tener largos meses para discutir la nueva propuesta constitucional. No, O sea, si no lo adelantemos. no, pero si hay algo que tenemos claro en nuestro programa, que todo esto tiene que ver con el neoliberalismo. Que ojo, que no nos vamos a cansar de decírselo todos los días y todos los sábados que estén en nuestro programa. Y ya el compañero acá que ya está que firma por nosotros ya, porque ya encuentra que somos espectacular como partido. Ya nos está diciendo que... No, está hablando del perillero. Del perillero, Está del echando, perillero. oiga, don Mario. Bueno, le damos las últimas palabras que sean cortitas porque ya nos están echando de la radio ya. Sí, Mario, yo quisiera, usted como buen sociólogo, amigo mío, yo quisiera que nos regalara, no sé, un minuto de esas palabras que solo los sociólogos saben interpretar y saben, digamos, difundir con respecto a las bondades que tuvo el gobierno de Salvador Allende y que tan mezquinamente y que la historia quiere borrar. Por favor, amigo mío. Primero decir que el próximo lunes se cumplen 50 años del golpe de Estado. Nosotros perdimos amigos, compañeros en combate, luchando en contra de una tiranía criminal. Pero el 11 de septiembre no se termina el 11. Acá lo que tenemos que hacer es dejar de tener paños tibios con respecto al tema. Hay que retomar esto y empezar a defender el gobierno de Allende, defender las políticas que implementó, porque hoy día Chile come, se enriquece gracias a las políticas socialistas implementadas por Salvador Allende. Si el cobre no fuera chileno, no tendríamos así ingresos, solamente pasarían impuestos. Pero como gracias a que el cobre chileno nacionalizado por Allende, tenemos ingresos para el país del cobre. Si el litio no fuera chileno, pasaría lo mismo. Si el gas también no fuera chileno. En su momento el carbón, en su momento el salitre, todo fue nacionalizado por Allende. Si no es por la reforma agraria, hoy día seguirían existiendo grandes latifundios donde no se produciría comida y tendríamos que comprar mucho más comida al extranjero. O sea, el 11 no se termina el 11, porque las consecuencias políticas y económicas que generó la dictadura, la tiranía y los gobiernos de la concertación significan que han mandado a un grupo importante de la población, casi un 30% de la población, al autoempleo. Al autoempleo. ¿Y eso es por qué? Porque los milicos y los empresarios, lo que no se robaron, lo destruyeron. Y en ese proceso mandaron a la cesantía a un 25% de nuestro pueblo. Y ese 25% de nuestro pueblo hoy día se la tiene que arrastrar con su propia uña. Así que el 11 no termina el 11. La historia no termina el 11. Tenemos que seguir con esto. Porque de una vez por todas tenemos que defender el gobierno de Salvador Allende Gossen, un sujeto admirado por el mundo. Admirado por el mundo. Y acá en Chile lo ninguneamos. Gracias por invitarme y que tengan muy buen día. Saludos a Pichilemu. Muchas gracias, Mario. Muchas gracias. Muchas gracias, don Mario. Pues. Pablo, sus 30 segundos. Yo sé que el perrollero nos va No, invitar a toda la actividad del 11 de septiembre a las 5 horas en la Plaza Prat. Eso Una es. actividad familiar, Eso es lunes hoy, 11. lunes 11. Lunes 11, a las 5. Y ahora Así que ya pintando el mural ahí en la Caleta Pescadora. Hay hartas personas que están pintando, pero siempre faltan manos para agarrar una brochita y pintar. Así, bueno, invitamos entonces a todos aquellos vecinos que quieran apoyarnos a ir a pintar el mural que se está haciendo ahí en la calera. Hasta luego, por chiquillos. No, pero espéreme. Yo quiero reivindicar algo. ¿Ya? Principalmente con respecto al Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Quiero decirle a todos los de derecha que el Frente Patriótico no fue un grupo terrorista, ¿ya? Y lo voy a Ellos fueron reivindicar. terroristas. No fue un grupo terrorista. Simplemente nos defendimos porque fue el brazo armado del PC hasta la democracia. De ahí en adelante lo que hizo el Frente, acuérdense que se llamó Frente Patriótico Autónomo, que no estaba con la línea del partido. Efectivamente, el partido le quitó el apoyo. ¿Por qué? Porque ya habíamos entrado a la democracia. Así Esa que... es otra discusión, Manuel, esa es otra discusión, ¿eh? Ah, eso es otra discusión, ya. pero yo quiero enrigarlo, porque no eran terroristas, ya, no eran, y nunca lo van a hacer, efectivamente. Terroristas fueron ellos que mataron a Snyder, que mataron a Pratt, que mataron a Layton, que mataron en Washington, así que ellos son
Exactamente. Un abrazo grande, que les vaya muy bien. Chao, chao. Chao, 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 nos vemos, chao, chao, chao. Que vivimos tejedores de ilusión. Y así de rápido se nos pasó el tiempo.